Años después de que el último participante desapareciera sin dejar rastro, el edificio seguía en pie. El ascensor funcionaba con normalidad. Las cámaras no mostraban fallas, pero quienes entraban solos, de noche, juraban sentir que el viaje no siempre terminaba en el mismo mundo. La pregunta no era si el juego funcionaba. La pregunta era, ¿qué precio cobraba cada vez que alguien llegaba al final? Durante gran parte del siglo XX, el ascensor representó el progreso moderno. Un artefacto silencioso que conectaba pisos, personas y rutinas. En ciudades densas de Asia Oriental, se volvió parte del paisaje emocional. Un espacio cerrado, breve, compartido con desconocidos. Pero también era un lugar de transición. Ni arriba ni abajo, ni afuera ni adentro. Un punto perfecto para que nacieran supersticiones. Tras la posguerra japonesa, entre las décadas de 1950 y 1960, los complejos habitacionales crecieron rápido, a veces más rápido que las historias que los explicaban. Los edificios se llenaron de vidas, pero también de ausencias. En ese contexto, comenzaron a circular rumores sobre ascensores que no obedecían la lógica habitual. No fallaban, obedecían otras reglas. El origen del juego no quedó registrado en documentos oficiales, solo en foros, cuadernos escolares y relatos susurrados. Una secuencia específica comenzó a repetirse: subir, bajar, detenerse en pisos precisos, ignorar ciertas señales. No era aleatoria, era exacta. Y cualquier error, advertían, podía dejar consecuencias irreversibles. Uno de los pasos era claro. Cuando el ascensor se detuviera en un piso específico, alguien debía entrar. No se debía hablar, no se debía mirar directamente. Quienes rompían esa regla afirmaban haber sentido un cambio inmediato en el aire, como si el espacio se vaciara de sonido. Ese momento marcaba el punto de no retorno. Las descripciones coincidían con una precisión inquietante. Una figura femenina, rostro inexpresivo, presencia incorrecta. No pedía ayuda, no mostraba agresión, simplemente estaba allí, como si siempre hubiera pertenecido a ese trayecto. Quienes afirmaban haber completado el juego, hablaban de un lugar idéntico al mundo real, pero vacío. Luces encendidas, edificios intactos, sin personas, sin sonido. Un reflejo perfecto, menos la ausencia, y una sensación persistente de estar siendo observado. A finales de la década de 1970, un estudiante universitario fue reportado como desaparecido tras intentar el juego en un edificio residencial. El ascensor volvió a planta baja. Las puertas se abrieron. Él no estaba. No hubo signos de violencia, solo una secuencia completa marcada en los registros del sistema. Las autoridades archivaron el caso como desaparición voluntaria, pero el juego no se detuvo. Al contrario, se propagó, y con cada nuevo intento, la secuencia se volvió más conocida, como si algo del otro lado estuviera enseñando cómo llegar. Durante la década de 1980, el juego del ascensor. Durante la década de 1980, el juego del ascensor dejó de ser un rumor local. Con la expansión de revistas urbanas, fanzines y programas nocturnos de radio, la historia comenzó a viajar de ciudad en ciudad. Cada versión parecía distinta, pero todas compartían un núcleo idéntico, una secuencia exacta y un destino que no pertenecía a este mundo. El juego ya no era una superstición aislada, se estaba convirtiendo en un ritual. Los participantes más recurrentes comenzaron a notar algo inquietante.
El juego no funcionaba en cualquier ascensor. Debía ser uno antiguo, preferiblemente en edificios con historia. No debía haber espejos visibles y, sobre todo, debía estar casi vacío por las noches. El ritual exigía condiciones precisas, como si respondiera a una lógica que rechazaba el caos. Cada número del ascensor parecía adquirir un significado simbólico. Subir representaba expectativa, bajar implicaba renuncia. Repetir pisos creaba una sensación de bucle, como si el espacio mismo comenzara a perder orientación. Quienes abandonaban la secuencia antes del final describían mareos intensos y desorientación temporal, incluso horas después. Las reglas no solo indicaban qué hacer, sino qué evitar: mirar atrás, hablar en voz alta, reconocer a la figura femenina como humana. Cada advertencia parecía diseñada para impedir que el jugador estableciera contacto real con aquello que lo acompañaba, como si el juego protegiera tanto al jugador como a lo que aguardaba del otro lado. A mediados de la década comenzaron a surgir relatos de quienes lograron regresar, pero ninguno volvió intacto. Algunos afirmaban que ciertos pisos ya no existían. Otros decían que los reflejos tardaban en responder. El mundo parecía el mismo, pero no exactamente igual. Las autoridades nunca reconocieron la existencia del juego. Los informes se fragmentaban, los registros se extraviaban, pero en archivos internos comenzaron a aparecer notas recurrentes sobre ascensores involucrados en incidentes sin explicación técnica. El fenómeno no se combatía, se evitaba. Las descripciones de la figura femenina se volvieron más detalladas con el tiempo. No envejecía, no cambiaba, siempre aparecía en el mismo momento del ritual, como una constante dentro de un sistema que parecía aprender de cada intento humano. Para finales de los años 80, el juego ya no era solo una curiosidad urbana. Se había convertido en una prueba, una forma de comprobar si el otro mundo existía y si era posible volver. Pero una pregunta comenzó a surgir entre quienes investigaban el fenómeno. Si el juego tiene reglas tan precisas, ¿quién las escribió y con qué intención? A comienzos de la década de 1990, los relatos sobre el juego del ascensor dejaron de centrarse en el ritual y comenzaron a enfocarse en el destino. Ya no importaba tanto cómo llegar, importaba qué ocurría después, porque cada vez más participantes aseguraban haber cruzado por completo, y lo que describían no podía ser explicado como una alucinación colectiva. El otro lugar era siempre el mismo. Una ciudad idéntica a la original, replicada con una precisión inquietante. Semáforos funcionando, pantallas encendidas, pero sin una sola persona. Como si el mundo hubiera sido abandonado segundos antes de ser habitado. Todos los relatos coincidían en un detalle imposible de ignorar. En la distancia, una estructura que no existía en el mundo real. Una torre, oscura, aislada y marcada por un tono rojizo que contrastaba con el gris del entorno. Nadie sabía qué era, pero todos sabían que no debían acercarse. Aunque el lugar parecía vacío, los participantes afirmaban no estar solos. Había una presión constante en el aire, una sensación de ser observados desde múltiples direcciones. El silencio no era ausencia de sonido, era contención. Algunos intentaron comunicarse con la figura femenina, otros la siguieron. Ese fue el punto donde los relatos se volvieron fragmentados, desordenados. Quienes cometían ese error raramente regresaban, y si lo hacían, nunca podían explicar cómo. Los pocos que regresaron
describieron cambios sutiles pero persistentes. Los relojes avanzaban de forma irregular, los reflejos no coincidían con los movimientos, y en algunos casos los edificios parecían desplazados apenas unos centímetros de su lugar original, como si el mundo hubiera sido copiado y pegado con errores. Investigadores independientes comenzaron a plantear una teoría peligrosa. El juego no transportaba personas a otro mundo, las trasladaba a una versión incompleta del mismo, un espacio construido a partir de recuerdos humanos, pero sin vida propia, un escenario esperando ser llenado. Si el otro mundo es un reflejo imperfecto, si la figura femenina pertenece a ese lugar, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Y si el juego no fuera una puerta de entrada, sino un mecanismo de reemplazo? Con el cambio de siglo, el juego del ascensor dejó de ser un experimento urbano para transformarse en un filtro. Ya no todos los participantes lograban cruzar. Muchos completaban la secuencia sin que nada ocurriera. Otros desaparecían sin dejar rastro. El juego, de alguna forma imposible de medir, parecía elegido. Al analizar los casos registrados entre finales de los años 90 y los primeros del nuevo milenio, surgió un patrón inquietante. La mayoría de los desaparecidos compartía una característica común: aislamiento, vidas fragmentadas, rutinas solitarias, personas que de alguna manera ya se sentían fuera del mundo antes de entrar al ascensor. La figura femenina dejó de ser interpretada como una simple aparición. Comenzó a ser vista como un marcador, un punto de referencia entre mundos. No guiaba, no atacaba, observaba. Y esa observación parecía determinar el resultado del ritual. El mundo reflejado ya no era descrito como un lugar pasivo. Algunos participantes afirmaban que el entorno reaccionaba a su presencia. Luces que se encendían al acercarse, sombras que se alargaban de forma antinatural, como si el espacio necesitara confirmar que algo vivo había ingresado. Quienes lograban volver traían consigo una sensación persistente de pérdida. No recordaban haber dejado algo atrás, pero sabían que ya no estaban completas, como si una parte esencial hubiera quedado atrapada en el trayecto entre pisos. La teoría que hasta entonces parecía absurda comenzó a tomar forma. El otro mundo no necesitaba visitantes, necesitaba habitantes. Cada desaparición no era un accidente, era una incorporación. A partir de ese momento, las advertencias sobre el juego se volvieron más urgentes. No era un desafío, no era una curiosidad, era una decisión irreversible. Pero cuanto más peligroso se volvía el ritual, más personas sentían la necesidad de intentarlo. Si el otro mundo se alimenta de presencias humanas, si selecciona a quienes ya se sienten ausentes, ¿qué ocurre cuando deja de necesitar reemplazos y decide expandirse? En los años posteriores al 2010, los relatos sobre el juego del ascensor comenzaron a disminuir, no porque el ritual hubiera sido olvidado, sino porque dejó de producir testigos. Los foros se vaciaron. Las advertencias quedaron sin respuestas. El silencio se volvió más inquietante que cualquier historia. Algunos investigadores notaron algo imposible de ignorar. El juego seguía ocurriendo incluso sin participantes conscientes. Ascensores que recorrían secuencias completas estando vacíos. Puertas que se abrían en pisos inexistentes, como si el ritual
ritual ya no necesitara humanos para activarse. Los últimos registros visuales mostraron un cambio definitivo. La figura femenina ya no aparecía al final del ritual. A veces estaba dentro desde el inicio, otras veces solo era visible en reflejos. El rol había cambiado. Ya no observaba, acompañaba. La teoría final sostiene que el juego no creó la puerta, solo enseñó cómo usarla. Los ascensores, diseñados para conectar niveles, siempre fueron umbrales potenciales. El ritual simplemente alineaba intención, repetición y aislamiento. El resto ya estaba allí. Hoy, historias similares aparecen en distintos países, con otras reglas, con otros nombres, pero con la misma estructura. No se trata de una copia, es una adaptación, como si el fenómeno hubiera aprendido a hablar nuevos idiomas. Las personas ya no temen al juego en sí, temen al ascensor vacío, al viaje nocturno en soledad, al reflejo que tarda un segundo más en moverse. El ritual desapareció, pero el miedo se quedó. La historia del juego del ascensor no tiene un cierre oficial, porque no depende de registros, depende de decisiones individuales. Cada vez que alguien entra solo, de noche, y presiona un botón sin saber por qué, el ritual tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. Tal vez el juego ya no necesite reglas escritas. Tal vez el otro mundo ya aprendió a abrirse solo. La próxima vez que un ascensor se detenga en un piso que no pediste, no preguntes a dónde vas. Pregúntate si vas a volver.